la humanidad y a todas los planteamientos que lanzaron, como por ejemplo Ptolomeo, Tycho Brahe, Galileo, el mismo Galileo. Cuando Galileo propone, es un idealista puro, y Galileo fue un religioso, tanto que René Descartes también. Ellos se inician en las escuelas de la época, en las escuelas religiosas de la época, en las escuelas jesuitas de la época, que eran los más adelantados para su tiempo, que veían y manejaban todo el conocimiento, analizaron el conocimiento. Entonces, por eso a Galileo, cuando lo excomulgan, era una persona muy inteligente, dice, mira Galileo. Está en su autobiografía de Galileo, elaborada por Shelley, dice, a Galileo le decía, Galileo, tú eres muy importante para la iglesia, pero tú tienes que decir que Dios, ¿cierto?, es lo máximo y que la tierra no se mueve. Entonces, el Galileo decía, sí, pues Dios es lo máximo, pero la tierra se mueve, yo le estoy diciendo, y eso no lo puedo, temblores sabía que está bien, pero en este caso él estaba en una profunda meditación y reflexión, y veía que la tierra se mueve, y eso va a dar origen a las leyes físicas, de la dinámica, la cinemática, ¿cierto?, la estática, y de eso se va a desprender el fisicalismo, o sea, la representación de las cosas. Entonces, tampoco es bueno decir las cosas por decir, no tenemos que tener conocimiento de causa. Y ahí entonces Galileo orienta para que la filosofía de la época, la filosofía eclesiástica, incluyera la palabra de la trascendencia espiritual, que va a ser lo que va a movilizar al ser humano. Pero eso aquí va a representar, al alma de este momento, y la espiritualidad, que ahora se tiene. Luego el idealismo, ¿no?, va a dar origen a 5 tipos de filosofía. La filosofía física, la filosofía psicológica, la filosofía objetiva, la filosofía subjetiva, la filosofía trascendental con Immanuel Kant. Entonces lo trascendemos. Entonces, esto es el idealismo, en ese orden, ¿no? En ese orden está el idealismo. Entonces no es a muerto, no, sigue viviendo. Porque llegar a la Luna es un idealismo, llegar a Marte es otro idealismo, llegar a Mercurio es otro idealismo, llegar a Júpiter es otro idealismo. Entonces existe el idealismo puro. La segunda reunida de Jesús también es un idealismo. Es un idealismo, claro. Las iglesias también son un idealismo. Los ateos también son idealistas. Los ateos que no creen en Dios. También son idealistas. Más decía que no creían en Dios. Pero cuando estaba agonizante, moribundo, pidió un sacerdote para que le diera la iglesia maldición. Entonces, ¿dónde está? Y ahí eso lo judaísmo, el buen judaísmo se enviaba cartas y hicieron 2 obras. Uno habló sobre la miseria de la filosofía y el otro habló sobre la filosofía de la tristeza. Entonces, eso que implica, ¿no? ¿Cómo leemos, cómo analizamos, cómo confirmamos? Pues, de todo lo absoluto. Entonces, el idealismo tiene su origen en lo absoluto. Y de lo absoluto desciende a lo específico. Y de lo específico desciende a lo singular. Entonces, de ahí 2 puntos de partida metodológicos: la inducción y la deducción. Entonces, en creatividad, ¿podría haber idealismo? No. En la creatividad no puede haber, no. O sea, el hombre a través de la creatividad no puede reducir. A través de la creatividad se establece la línea de cómo pensar. A través de la creatividad. Y los instrumentos ya son todo eso está aburrido, profe. Pero la definición ya es tecnología. Entonces, todo lo que está producto de las ideas genéricas o absolutas, si quieres, es la mensuración de la vida, la mensuración de la
Se acabó el martirio. Que va a durar unos minutos, que es la primera exposición. A ver. Ronnie Mendoza. Presente.